y como todos los jueves tenemos nuestro bloque educativo, que hoy va a estar dedicado a un poco a pensar si estamos educando o no para trabajos de calidad. Nuestros educandos cuando salen de la básica regular salen con la capacidad como para entender el mundo y saber desde lo laboral a dónde poder engancharse. ¿Saben los estudiantes de la educación superior también cuáles son los mejores trabajos y los que el mercado ofrece para hacer lo que ellos han estudiado? Bueno, Carla Gamberini es la única que tiene las respuestas a esta hora de la mañana. Carla, ¿cómo te va? Siempre es un gusto conversar contigo. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto estar aquí. ¿Cómo empezamos esto? ¿Cómo lo quieres plantear, Carlita? A ver, hoy les traigo un tema que de repente no es solo sobre educación, pero que me pareció muy importante reflexionarlo a partir de ayer, el Día del Trabajo, en el que vimos muchas personas con la posibilidad de descansar porque efectivamente tienen trabajos formales en los cuales se les respeta un día feriado, pero vimos también muchísimas personas que no tienen esa posibilidad porque no todos y todas en el país tienen trabajos de calidad. Entonces, me llegó un informe muy interesante que quiero mencionar y a partir de ello empezar a pensar. No tengo la respuesta, desgraciadamente, de qué deberíamos hacer en educación, pero tengo algunos indicios de qué podríamos estar haciendo para mejorar este tema de trabajos de calidad. Entonces, si vamos con las diapositivas, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿se está educando para trabajos de calidad o no? Y primero, entendamos un poquito desde dónde vamos a partir con esta noción de trabajos de calidad. Si vamos a la primera diapositiva, este es un informe que el Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado, que es el índice de los mejores trabajos. Esto es un observatorio laboral que ellos tienen de América Latina, en el cual cada 2 años miden el índice de los mejores trabajos. Ahora, ¿qué significa un mejor trabajo? Mide dos indicadores. Uno es la cantidad, es decir, cuántas personas están participando en la fuerza laboral de la región. Y la segunda es la calidad. Y aquí está el problema. La calidad implica la tasa de formalidad y un salario suficiente que nos alcance para vivir con un mínimo necesario. Entonces, esto es lo que mide este índice. ¿Y qué nos dice sobre la región y qué nos dice específicamente sobre el Perú? Entonces, vamos a la siguiente. Sobre la región, nos está diciendo que básicamente la cantidad, vamos por lo segundo, o sea, la participación en la fuerza laboral se ha mantenido entre 74 y 75% aproximadamente, es decir, la gente está participando de trabajar. Sin embargo, somos una región llena de informalidad y en las cuales los salarios no alcanzan. Entonces, la gente está participando, pero no nos alcanzan los salarios. Entonces, tenemos que el 55% llega al empleo informal y que casi solo el 51% alcanza el umbral mínimo de poder adquisitivo de $1.95. Entonces, esta es la situación laboral de Latinoamérica, de acuerdo a este observatorio. Y por supuesto que esto se debe a políticas laborales, se debe a medidas que trascienden la educación, pero también se alinea muchísimo con las brechas educativas que hoy tenemos, tanto en formación escolar como en formación de educación superior. Vamos a ver una mirada específica al Perú, bueno, a Latinoamérica por países, y vamos a mirar qué pasa en el Perú. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces aquí tenemos el índice de los mejores trabajos, ¿no? Y en la dimensión de calidad, como pueden ver, el promedio de América Latina de la calidad está cerca del 40%. Sin embargo, Perú lo vemos abajo. Abajito, sí, abajo. Lo vemos abajo y vemos que su promedio de calidad pues no llega o con las justas llega al 30%. Sin embargo, en el caso de cantidad, sí estamos arriba, es decir, tenemos muchísimas personas empleadas, sí estamos bordeando ese 75% promedio de la región, hasta lo sobrepasamos, pero
de ese 75% solamente tenemos calidad de un 30%, lo cual por supuesto que nos ubica en unos índices muy bajos de la región, como pueden ver el medio. Entonces en el índice en general, Perú solo está por arriba de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Todo el resto nos supera en lo que es calidad. Entonces, esta es data que de repente no es tan visible en términos de comparativo con la región, y creo que es muy importante, porque si bien la región carece de lo mismo y tenemos los problemas, como país estamos particularmente problematizados con esto. Te sigo, Carla, te sigo y me parece impresionante, digamos, qué bueno para satisfacción de nuestros pesares que existe El Salvador, Nicaragua y Honduras, ¿no es cierto? Porque ya podríamos fácilmente estar en los últimos de la cola, ¿eh? Claro, o sea, digamos, pero igual no es muy gratificante. Claro, claro, Y si estar pensamos en allí. las condiciones como países de estos países de Centroamérica y en el tamaño, etcétera, igual vemos que Perú, con los países más Eso, similares, pues está de último, de último, ¿no? así es. Y bueno, y Costa Rica, Chile, Uruguay van arriba. Y que también lo van en índices educativos. Si recordamos PISA, si recordamos niveles educativos, los países que están yendo con los mejores aprendizajes también están yendo en el índice de mejores trabajos mucho más arriba que Perú, que hoy tiene un déficit de aprendizaje. Por eso me pareció interesante correlacionarlo y vamos a verlo más de cerca en un ratito. Entonces, ¿cuáles son los problemas específicos, además, que quiero resaltar para Perú? Si vamos a la siguiente, no solamente hay un déficit de calidad en general, sino que así como hay una brecha de género en educación y la hay en otros aspectos, también hay una brecha fuerte en trabajos de calidad para mujeres. Entonces, si pueden ver, la brecha de género en la dimensión de calidad en el Perú es radical. Los hombres están pues llegando a ese 30%, pero las mujeres no llegan ni al 20% de calidad. Tenemos una brecha enorme, particularmente para las mujeres. Y ahí la podemos ver en términos de cantidad, no es tan así. En términos de cantidad, las mujeres están participando de la fuerza laboral, pero en términos de calidad, el Perú tiene una brecha grandota en términos al salario y a los derechos laborales que las mujeres pueden acceder. Nuevamente, esto se condice con las brechas educativas también, es más grande que la brecha educativa. Claro. Y lo último son la brecha de los jóvenes y adultos. Entonces, y aquí la mirada es una mirada más regional, la que tenemos en la tabla. Si vamos a la siguiente, por favor. Pero también en la región, los jóvenes tienen peores empleos que los adultos. Y en el caso del informe indicaba que los países con mayor brecha son Perú, Argentina y Uruguay. Entonces, en la región, efectivamente, hay un 9.4 puntos de brecha entre la posibilidad de trabajo de calidad para adultos versus para jóvenes. Es decir, los jóvenes están accediendo a menos trabajo de calidad, es decir, están subempleados, están participando mucho más de trabajos informales y que no llegan al salario mínimo para una supervivencia de calidad. Pero además, Perú, Argentina y Uruguay tienen la mayor brecha en esto. Entonces, este es el panorama laboral, y con esto podríamos decir entonces, contestando nuestra primera pregunta, ¿estamos educando para trabajo de calidad? Podríamos decir que no. Y sabemos que la respuesta no solo depende de condiciones educativas, y vamos por eso ya a la reflexión misma sobre educación, no depende solo sobre educación, condiciones educativas, sabemos que depende de las posibilidades de ahorro, Así de las es, posibilidades de mercado de formal e mercado, informal, claro. de leyes que cambian, supervisión, pero también hay cosas que podemos hacer en la educación. Entonces, si vamos a la última diapositiva. Carlita, antes que siga, solo quería preguntarte por el tema de jóvenes. De pronto hay este estereotipo del chibolo pulpín, paga tu derecho de piso, entonces es como muy instalado, ¿no? Como que el joven tiene que pasarse 2 o 3 años viviendo calamitosidad y media dentro del trabajo porque se asume o se cree que por ser joven tiene que tener un trabajo en esas condiciones o tiene que trabajar más que el resto. Sí, por un lado hay eso, y es un tema cultural que Así es. tenemos como país. Incluso hay prácticas preprofesionales y profesionales que no se pagan Sí, en muchos señora, es sectores, verdad. sino que se tiene que ir gratuitamente.
Pero además de eso también está los jóvenes que pues terminan el colegio con las justas, de hecho sabemos que muchas mujeres no lo terminan, eh, terminan el colegio con las justas, son adolescentes, recién llegando a una edad en la que podrían estudiar educación superior, pero no lo hacen y buscan trabajos informales para subsistir. Entonces tenemos eso también. Y de hecho esta encuesta considera la población que no está estudiando, cabe decirlo, ¿no? Considera la población que no está estudiando, que está trabajando. Entonces, sí tenemos ahí un problema y si vemos que juntamos jóvenes con mujeres, pues las mujeres jóvenes son las que trabajo de peor calidad Así es, tienen. así es. Entonces, ¿qué hacer desde la educación? Y aquí creo que es interesante pensarlo, porque cuando se formulan propuestas educativas, currículos o políticas que se prioricen, pues también hay que pensar en la empleabilidad. La educación es un derecho y todos y todas necesitamos formar las capacidades básicas. Sin embargo, también debe estar orientada hacia poder hacernos competitivos y empleables o emprendedores, ¿cierto? Entonces, primero es identificar cuál es la demanda de competencias y habilidades para el trabajo. Hay que tener esa identificación como país, regionalmente, localmente, para poder fortalecer los esfuerzos de la educación secundaria técnica, tanto como de la educación superior técnica y universitaria, orientada hacia la demanda de competencias. Hoy hay índices de demanda de competencia un montón, no sé, algo simple, LinkedIn mismo publica todos los años cuáles son las habilidades más buscadas en el presente y cuáles serán en el futuro, y hoy la mayoría se centra en tecnología. ¿Qué estamos enseñando en los colegios de tecnología? Claro. Pues no estamos enseñando lamentablemente mucho porque tenemos carencias que son antes de ello, como el acceso, como la conectividad, como el equipamiento. Pero entonces ir pensando que no solamente es dar conectividad para que entren a redes sociales, sino es pensando en empleabilidad en términos de formar esas capacidades tecnológicas. Y como país deberíamos tener este diagnóstico de cuáles son las habilidades y competencias. Ahora, Carla, he conversado muchas veces con representantes de universidades de todo nivel, ¿ah? Privadas, públicas, y muchas de ellas se jactan del nivel de empleabilidad que ofrecen. Es decir, un chico o una chica que estudia en esa universidad obtiene trabajo luego de 3 meses, 6 meses, 9 meses, en fin, se jactan de ello. Pero cuando les preguntas qué tipo de trabajo han obtenido, ahí la cosa es bien brava, porque ya una cosa es obtener un trabajo y otra cosa es obtener un trabajo de calidad, Carla. Así es, y por eso es muy importante mirar este tipo de índices, porque no se trata solamente, exactamente como dices, ya, yo empleo a la mayoría de mis egresados, por ejemplo, en universidades privadas que tienen efectivamente Así estos es. estándares y que además les permiten colocarse en rankings internacionales también por esos estándares. Entonces, es como ya, pero ¿en qué están empleados? Si vemos que los jóvenes hoy en el Perú están con una brecha de calidad en el trabajo y que en general la población se encuentra con una brecha que la mayor parte de personas empleadas no llegan al poder mínimo de compra de $1.95 diario. Entonces, sí, te puedo localizar en el empleo, pero realmente estoy garantizando esa calidad, no solo con las habilidades que te doy, sino, y aquí vamos con el siguiente punto, con las posibilidades de conectarte con ese mercado laboral formal que te ofrezca posibilidades. Entonces es otra cosa que se puede hacer desde la educación y lo tengo ahí en el tercer punto, que es promover el acceso a empleos de calidad Claro, desde los espacios formativos. claro. Y aquí priorizando a quienes son más vulnerables también. Y por esto, de repente las universidades, muchas tienen sí bolsas de trabajo, las universidades privadas o las grandes públicas, que conectan a los mejores estudiantes con Con los empresas. mejores programas Así es. empresariales. Pero ¿qué pasa con las personas más vulnerables que no van a educación superior? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí podríamos estar pensando en programas de acceso a posibilidades laborales formales desde una secundaria técnica, por ejemplo, desde un CEPRO. Los CEPROS son estos centros, que tal vez Por se cambiaron de supuesto. nombre, que son estos centros que te forman en habilidades técnicas específicas. Hoy, aunque no se ve así en este país, y eso también es cultural, la habilidad técnica específica es muy valorada en el mercado laboral. Pensemos en tecnología. Un programador que específicamente sabe desarrollar en código
digamos, no voy a hablar de palabras técnicas, pero en todo caso, que salga el manejo de datos, SQL, y es una cosa técnica súper específica que te toma no 5 años de estudio universitario, sino formación concreta y que podría ser llevada a esos institutos técnicos, podría estar más conectado a un mercado laboral nacional e internacional de manera formal. Entonces, este tipo de conexiones son las que la educación tiene que buscar hacer. No se trata solamente de egresaste y ya suerte, ¿no? Entonces, tanto desde la secundaria como desde la formación técnica universitaria y no universitaria deberíamos estar buscando estas conexiones. Y dos cositas más o tres cositas más que creo que son bien importantes. Hay que equipar a las personas con habilidades para la productividad alineadas al talento de cada sector y cada sector cambia el requerimiento de talento. Entonces hay que estar muy, muy al tanto de ello. Y creo que también es muy importante educar a las industrias, ¿no? El BID, por ejemplo, proponía que se tienen que acompañar a los países en la transformación de las industrias Sin duda. hacia nuevas tecnologías, pero también hacia preocupaciones por el cambio climático y hacia preocupaciones por los derechos laborales. Pues no solamente tenemos un trabajador que debe estar velando por qué tipo de empleo de calidad ofrece, sino necesitamos industrias que ofrezcan más empleos de calidad y promover ese mercado. Y por tanto también enfocarnos en las brechas más grandes que hoy vemos que son mujeres y jóvenes en términos de empleos de calidad. Clarísimo, Carla. Muchas gracias por haberte abocado al tema. Creo que el tema da para mucho más. Y tienes razón, no es un tema solo educativo, tiene varias aristas, pero tiene una arista importante desde la educación, que es la que has abordado y que creo que nos ha colocado el tema de una manera estupenda. Muchísimas gracias, Carla, por el debate y la confrontación de ideas. Gracias, Carlos. Gracias a todos y todas. Buen día. Carla Gamberini ha estado con nosotros, nuestra especialista en el mundo educativo aquí en Nativa. Siempre es un gusto conversar con ella y poder tener los alcances que nos provee en relación al mundo del tema de la educación.